Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Una vez más estamos aquí en Cristianismo Bíblico Radical. Comparte este mensaje y todos los mensajes que tenemos en nuestras redes. Estamos en Facebook y en YouTube. Yo soy Jorge García, evangelista, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El tema en esta ocasión lleva por título las armas espirituales del cristiano. ¿Cuáles son las armas espirituales del cristiano? Muy bien, nosotros cuando ya estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por lo tanto, ya no actuamos conforme al mundo y ya no actuamos conforme a esas acciones que el mundo hace. Por lo tanto, tenemos el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo empezamos a actuar conforme a lo que Él nos dice, a lo que Él nos impulsa a hacer. Y mire lo que dice Zacarías 4:6. Allí vamos a comenzar a entender y a comprender estas armas del cristiano, cómo funcionan. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi ¿qué? Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí se da cuenta? Porque es que muchas veces queremos, incluso como cristianos, actuar en nuestras propias fuerzas, pero no podemos hacerlo, porque el poder es de Dios. Amén. Listo. Vamos a continuar viendo esta vida que tenemos nosotros. Consiste en fortalecernos en el Señor, vestirnos de su armadura. Porque mire lo que dice Efesios 6 del 10 al 12. Efesios 6 del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí se da cuenta? Es con su espíritu. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí se está dando cuenta? Es muy sencillo comprenderlo y entender. Es muy sencillo. Esas son nuestras armas. Son espirituales, no son carnales. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿qué pasará? Huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Y cómo resistimos al diablo? Con la palabra de Dios, con el testimonio de nuestra vida, reconociendo que Jesucristo es el Señor. Resistir al diablo. ¿Listo? Pero entonces, eh, mm, ¿qué dice, por ejemplo, Segunda de Corintios 10:4-6? Segunda de Corintios 10:4-6. Nuevamente hablando de las armas.
Porque las almas de nuestra milicia, en otras versiones, de nuestra contienda, no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Sí se da cuenta? Las almas de nuestra pelea, de nuestra guerra, de nuestra batalla, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Listo? Espirituales. Esto es espiritual. Esta batalla es espiritual. ¿Listo? Tenemos que entenderlo. Tenemos que comprenderlo. Porque todo es con su espíritu. No es con espada, ni con fuerza de hombre humano, sino con su espíritu, con su espíritu. Pero ¿cuáles son estas armas? ¿Cómo debemos nosotros luchar? Pero bueno, estas armas ya las vamos a mirar, y la Biblia la define como la armadura de la fe. Esa es la armadura del cristiano, la armadura de la fe. ¿Y en qué consiste? Pues lo vamos a ver. Vamos a Efesios 6, del 10 al 18. Efesios 6, del 10 al 18. ¿Ya lo tiene? Efesios 6, del 10 al 18. Ya del 10 al 18, la armadura de Dios, ¿cierto que sí? Listo. Mire lo que dice. Vamos a Efesios 6, del 13 al 18. Corregimos. Efesios 6, del 13 al 18. Porque ya leímos el primero que fue relacionado con esto, pero ahora vamos a leer del 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con, uno, la verdad. ¿Vuestros lomos con qué? Con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. 2. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 3. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. 4. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. 5. Y la espada del Espíritu. 6. Que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces, la armadura de Dios consta de 6 partes. ¿Cuáles son? 1. La verdad. 2. La justicia. 3. El evangelio de la paz. 4. El escudo de la fe. 5. El yelmo de la salvación. Y 6. La espada del Espíritu, que es la que la palabra de Dios. Está muy claro. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que defendernos del enemigo con esto. Con esto, y está claro. Esta es nuestra armadura como soldados de Cristo.
Si nosotros tenemos esto que describe aquí, estas 6 partes de la armadura, estamos protegidos. Estamos más que protegidos. ¿Listo? Eso es lo que tenemos nosotros que tener. Y repetimos, no es con nuestra fuerza ni con nuestro poder, sino con su espíritu. Esto también lo dice el profeta Isaías. Incluso tenemos nosotros que saber cómo usarla. No solamente saber cuáles son esas partes, sino saber usarlas. ¿Listo? Oremos, Padre que estás en los cielos, te damos gracias, porque solo tú eres santo, altísimo Señor. Te bendecimos en esta hora y hemos comprendido por medio de este mensaje que las armas de nuestra contienda, de nuestra lucha, no son carnales, sino poderosas, espirituales. Y hemos comprendido cuáles son esas armas y cómo usarlas para poder enfrentar al enemigo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.